Capítulo 1. El enemigo del mundo. Parte 1. Deseo compartir con el mundo que nuestros estrategas imperiales se encuentran entre los mejores de la historia. Una sola de nuestras divisiones es capaz de derrotar a 3 de las enemigas. Sin embargo, esto tiene un precio significativo. Porque si bien puede ser cierto, también es cierto que el innegable poder del imperio comienza y termina con sus brillantes estrategas. General Hans von Settor compartiendo información sobre el estado de los acontecimientos /diagonal borrado del registro de inspecciones. 21 de noviembre, año unificado de 1927. Oficina del Estado Mayor Imperial en la capital imperial. En la habitación más interna de la oficina del Estado Mayor, el general Settor estaba sentado en silencio. Estaba utilizando el bastión de tranquilidad e inteligencia del ejército como lugar para tomar un breve respiro. Aunque difícilmente comparable al frente oriental, la capital se estaba volviendo cada vez más fría. El invierno estaba sobre el imperio. Antes de la guerra, aquellos con riqueza y estatus solían ir al extranjero en busca de climas más cálidos en otros lugares. Desafortunadamente, la guerra continuó. En el estado actual de las cosas, ni siquiera la nobleza podía esperar realizar su viaje anual al sur durante los meses de invierno. Era tan malo que incluso hubo preocupación sobre si habría suficiente combustible para uso civil este año. La oficina del Estado Mayor ya estaba sintiendo el frío. Supongo que tengo suerte. El general Settor murmuró para sí mismo con una sonrisa irónica. La suerte no tuvo nada que ver con ello. Gracias a la guerra, sería uno de los pocos que podría dirigirse al sur este año para la campaña de Hildoa. En circunstancias diferentes, probablemente habría sido un viaje agradable. Eso es todo por el papeleo. Lo único que queda es mi equipaje. Escaneó la habitación hasta que vio un baúl de mimbre. Uno de sus ordenanzas se lo había preparado. Le dije que lo hiciera ligero. Settor le hizo una mueca al baúl. Su ordenanza probablemente pensó que un baúl era el límite. De hecho, un general de alto rango del imperio que viajara tan ligero habría sido algo inaudito antes de la guerra. Si esos todavía fueran los tiempos en los que vivían, Settor habría felicitado el trabajo de embalaje. Por desgracia, no hubo lugar para elogios. Bueno, esto simplemente no sirve. En un casa no hay espacio para un baúl entero. Se frotó la barbilla y dejó escapar un suspiro antes de alcanzar el baúl empaquetado. Se sintió satisfecho al descubrir que su ordenanza al menos había hecho un buen trabajo organizando su contenido. No le llevó más de unos minutos volver a guardar lo que necesitaba en una sola mochila. Esto debería bastar. Una vez terminados sus preparativos, el general tuvo un poco de tiempo libre hasta su próxima y última reunión antes de su partida. No era mucho tiempo, pero podía permitirse el lujo de tomarse un descanso para fumar. Sería su último respiro antes de meterse en un caza que se dirigía a Hildoa. El vuelo sería una gran diferencia con respecto al lujoso viaje en tren que alguna vez unió a las dos naciones amigas. Sin duda, estaría tan apretado en el avión como sus pertenencias en su mochila. Después de todo, el caza en cuestión era un instrumento de guerra. No fueron construidos pensando en interiores espaciosos. Era prácticamente el medio de transporte más incómodo que se podía encontrar. Pero, la incomodidad era un pequeño precio a pagar si eso significaba que podía llegar a su destino de una pieza. Dicho esto, este sería su último cigarro por un tiempo, ya que fumar estaba absolutamente prohibido a bordo. Será mejor que fume mientras pueda. Sacó de su escritorio una caja de cigarros en buen estado. La atención al control de la humedad era una señal de que incluso el idiota de Rudersdorf era capaz de prestarle atención a los detalles más finos cuando se trataba de cosas que le gustaban. Settor recordó el rostro de su viejo amigo mientras exhalaba su primera columna de humo gris oscuro con una expresión desagradable en su rostro. Entonces Settor observó cómo el humo se disipaba cuando alcanzaba el techo de la oficina del subdirector del Estado Mayor. Dada la época del año, el hecho de que las únicas espirales visibles provinieran de su propio aliento frío y blanco hacía que la vista fuera triste. Settor añoraba el sonido del crepitar del fuego en el hogar. Cuando el humo del cigarro desapareció, todo lo que reveló fue el mismo viejo techo sin vida bajo el cual estaba sentado.
Tenía muchas ganas de decorar el techo con un bonito cuadro, pero no parece que vaya a tener la oportunidad. No tenía tiempo para ser exigente con la apariencia de su oficina. Es probable que las cosas se pongan ocupadas muy pronto. Tiempo, tiempo, tiempo. El tiempo era la ley que gobernaba sobre todo. Setor efectivamente pasó sus días huyendo del tiempo mientras éste lo perseguía implacablemente. El imperio era como un tren a punto de salir de la estación, y era su trabajo asegurarse de que el tren terriblemente lento que finalmente comenzó a seguir su curso lo hiciera a tiempo. ¿Haría su viaje a tiempo o sufriría retrasos? ¿Podría incluso mantenerlo en las rieles? El punto de partida era ahora y el destino mañana, pero ¿a dónde iría después? La respuesta era tan dolorosamente clara como aterradora en caso de que fracasara en su papel de director. El peso de su deber le hizo querer temblar, tanto que incluso empezó a ponerse nervioso durante su breve descanso para fumar. El destino final de su tren era el futuro de Leimat. El descarrilamiento significaría el fin del Reich. Era una carga pesada para él. Sus hombros sufrieron un rápido espasmo que no tenía relación con la fría temperatura de la oficina. Continuó llenando sus pulmones de humo de cigarro. Mi Dios. Esto realmente da en el clavo. Otro suspiro salió de su boca mientras miraba su reloj. Es curioso cómo el tiempo parece pasar tan lento solo cuando te sientes impaciente. Todavía faltaba un poco de tiempo antes de que tuviera que ir a ver al consejero Conrad, la persona que lo esperaba en su próxima reunión. Tenía previsto reunirse con él antes de partir, pero como su reunión estaba programada inmediatamente antes del vuelo, este momento de inactividad le pareció irritantemente largo. Todo parecía ser así últimamente. El general se sentía invadido por una inquietud inquebrantable cada vez que se encontraba en un punto muerto. Estoy empezando a entender por qué ese idiota de Rudersdorf siempre estaba tan inusualmente apresurado. Setor llevaría esta carga él solo. Tenía el peso de todo el ejército imperial presionando sobre sus hombros. Al final, hemos cometido errores en cada curva hasta aquí. Empezamos una guerra que no deberíamos haber tenido. Luego no logramos ponerle fin cuando lo necesitábamos. Y nos encandilaron los ojos ante las perspectivas de victoria solo para ser abandonados por el Señor. Y, sin embargo, la guerra continuó. Ni siquiera podía reírse de la arrogancia de un país que se negaba a ponerle fin a una guerra que no podía ganar y llorar por lo injusto que era el mundo. Sabía que no podía engañarse a sí mismo. El imperio estaba solo en el mundo. El general Setor sacudió la cabeza y miró detenidamente la gélida habitación antes de adoptar una sonrisa intrépida. Estaba dispuesto a asumir cualquier carga que fuera necesaria. Recibía órdenes directas por necesidad, y las órdenes eran órdenes para un soldado imperial. Bondad. La sonrisa en el rostro de Setor se hizo más amplia. Esto también es guerra. ¿Pero qué es una guerra? Setor inconscientemente comenzó a frotarse la barbilla mientras se lanzaba a un monólogo. La guerra es el uso de la fuerza para someter a un oponente a tu voluntad. Esta fue la definición del libro de texto que todos los oficiales aprendieron. En los viejos tiempos, un joven y puro Setor creyó ciegamente en estas mismas palabras cuando las estudió con serias aspiraciones de convertirse algún día en un buen pequeño soldado imperial. Ahora, sin embargo, empezaba a preguntarse si creía en ellas o no. Reconoció que solo había tomado las palabras al pie de la letra. Era algo en lo que reflexionaba cada vez que estaba a solas con sus pensamientos. Cuando en su mente solo pensaba en ganar, creía que, a través del poder y la victoria, podría crear resultados deseables. Por eso siempre busqué la victoria, por eso siempre vi la victoria como una panacea. Se había equivocado. De la peor manera posible. Y como resultado, ya no pudo salvar a su paciente, el imperio, ya sea con una panacea o no. Si tan solo me hubiera dado cuenta de esto unos años antes. He estado diciendo eso mucho últimamente. Irónicamente, Setor tenía sus sospechas sobre la receta después de utilizar hasta el último gramo de su voluntad, su capacidad y su talento en el frente oriental. Estaba desafiando el sistema de valores en el que originalmente había depositado tanta fe. Aceptar la incómoda realidad dejó dolorosamente claro que la victoria decisiva ya no era posible.
Setor solo pudo negar con la cabeza. El imperio ya no se puede salvar. La mayoría de nuestra nación, incluso nuestro ejército, todavía persigue una victoria definitiva. Se sentía como si la balanza que equilibraba sus objetivos con su capacidad estuviera completamente rota. Algunos podrían incluso argumentar que la ciudadanía imperial silenciosamente estaba permitiendo que su capacidad para enfrentar la realidad se desmoronara. El imperio desafió la realidad por nada más que una posibilidad. Una lucha heroica pero triste donde los militares no supieron cuándo tirar la toalla. De todas las entidades con las que podrían haber luchado, eligieron luchar contra el mundo entero. El general Setor miró fijamente el techo de su oficina. Mirar sus colores suaves casi le provocó náuseas. Se lamentó una vez más para sí mismo. Un techo realmente no está completo sin una buena pintura. Podría ser una descripción de su pasado glorioso y fugaz, o algo que despertara esperanza. No importaba, él quería algo. Algo con color. Mirar fijamente las manchas en el monótono techo estaba empezando a pasarle factura. Le hizo sentir como si estuviera contemplando el futuro de la patria. El general suspiró y luego sacudió la cabeza una vez más. Era la hora del crepúsculo en la patria. No tenía idea de que el crepúsculo pudiera ser tan frío. Podría aceptar su papel de general del bando perdedor. Sin embargo, todo sería en vano si no lograba minimizar las pérdidas. Si permitía que el Eimak perdiera su juventud al ritmo actual, sus últimos días los pasaría lamentablemente. No hace falta decir que el general esperaba la victoria tanto como cualquier otro. Era algo que él quería, si fuera posible. Pero sabía que eso tendría un precio. Cuando compras un terreno, viene con piedras. Y la carne con huesos. Ahora bien, ¿qué precio pondrán mis compatriotas por nuestra victoria y qué subproductos están dispuestos a aceptar a cambio? ¿Se la vendería la diosa del destino a un precio asequible? Incluso la peor victoria que estemos dispuestos a vender no es algo que el mundo esté dispuesto a comprar. Un asalto frontal estaba fuera de discusión. Necesitaban firmar un acuerdo con el diablo y luego desechar el papel en el que estaba escrito el acuerdo solo para equilibrarlo. Setor, conscientemente, se hizo una pregunta un tanto infantil. ¿Puedo ser más astuto que el diablo? El general planeó hacer todo lo que estuviera a su alcance. Estaba lejos de ser omnipotente, pero confiaba en su capacidad para mantenerse 1 o 2 pasos por delante de sus enemigos. Tampoco le faltó pura determinación. El honor no significaba nada para él. Estaba dispuesto a entregar su alma si eso era lo necesario. Pero él sabía la verdad. Una mantis religiosa con una sola pata no tenía ninguna posibilidad contra el mundo. Lo dudo, no tengo suficientes cartas para cenar con el diablo y mucho menos para engañar al mundo. Será mejor que busque una cuchara larga. Una cuchara de plata, a ser posible. Basta de tonterías. Todo esto no significa nada. Entretener pensamientos sin rumbo como estos no era más que una forma de calmar su mente. El imperio estaba envuelto en una realidad cruel y asfixiante, y salir de este atolladero recayó nada menos que en Setor. Un soldado. Un simple soldado de todo un país. Cuando pensó en lo inadecuado que era para el puesto, lo invadió una increíble sensación de vacío. Era como admitir que no era lo suficientemente inteligente para ganar. Pensó esto mientras estaba sentado con un cigarro en su oficina. Sin embargo, no podía permitirse perder. Para animarse, repitió sus palabras de hace solo un momento. La guerra es el uso de la fuerza para someter a un oponente a tu voluntad. El imperio no poseía el poder de obligar a nadie a hacer nada. La base para la fuerza necesaria para eso ya no existía. Cualquier posibilidad de lograrlo desapareció hace mucho tiempo. Setor se cruzó de brazos y exhaló un poco más de humo mientras se sentaba a reflexionar. Supongo que hubo un momento en el que la victoria estuvo al alcance de la mano. Por otra parte, no tiene sentido deleitarse en el pasado. Era hora de acabar con esta autocompasión y abrazar la dura realidad. Setor podría aceptar su derrota, su fracaso estratégico. Ya no se trata de victoria o derrota, sino de un tercer camino, un resultado aceptable para el imperio.
Necesito maximizar cualquier pequeño beneficio que el imperio pueda obtener de esta guerra. ¿Qué concesiones podría el imperio, en su estado debilitado, imponerles a las superpotencias contra las que luchaba? Esas superpotencias hostiles serían las verdaderas vencedoras mientras que la patria sería la vencida. No había forma de cambiar esto. Orar no serviría de nada porque ni siquiera la intervención divina sería suficiente para salvarlos. Dicho esto, el hecho de que la patria estaba al borde de la quiebra aún no se había hecho público. Este pequeño detalle le dio a Setor suficiente margen de maniobra para un último acto desesperado de resistencia. Este puede ser nuestro último aliento, pero también presenta una oportunidad, por pequeña que sea. El orgullo del imperio, su instrumento de violencia, todavía tenía sus colmillos. Sus soldados todavía tenían voluntad de luchar. Y Setor estaba dispuesto a aceptar lo que estuviera por venir. Entonces, ¿por qué no luchar con uñas y dientes hasta mi último aliento? Si no podemos ganar, entonces le impondremos nuestra voluntad al mundo, sin ganar. Mientras comprenda las reglas que debo cumplir, puedo pensar en una o dos formas de lograrlo. Había perspectivas de éxito. Incluso si las probabilidades de éxito fueran increíblemente escasas y el camino por recorrer fuera brutal. El general Setor sabía que, al otro lado de ese desafío aparentemente insuperable, había un futuro ligeramente mejor esperando al imperio. Sin embargo, era un futuro infernal, muy lejos del paraíso, pero cualquier cosa sería mejor que lanzarse directamente a los abismos más profundos del infierno. Sería la más mínima de las mejoras, pero eso significaba mucho en lo que respectaba al futuro de Leimat. Por eso rechazo el destino. Me niego a permitir que suceda lo peor. Sus propias palabras le recordaron algo. Realmente creí que siempre estaba tomando las mejores decisiones. Setor extrañaba los buenos viejos tiempos. Ahora eran como un sueño fugaz, un sueño en el que podía creer de todo corazón en la victoria del imperio. Esos días se sentían más como una neblina, pero recordaba haber quedado completamente impactado por la mera idea de la derrota cuando escuchó por primera vez mencionarla de parte de una pequeña niña que se le acercó en un rincón de la biblioteca del Estado Mayor. Incluso ahora puedo recordar lo desprevenido que me tomó la idea de que evitar la derrota era la verdadera victoria. Se preguntó si ella de alguna manera previó este momento en aquel entonces, considerando cómo ponía tanto énfasis en lo que significaba la verdadera victoria. ¿O había estado operando bajo una lógica diferente en aquel entonces? Supongo que nunca lo sabré. No importa, pensó mientras seguía acariciando su barbilla. Aceptar la noción de que existen niveles relativos de victoria hace que todo sea mucho más fácil. Había un gran mapa pegado en la pared junto a él. Mostraba los últimos acontecimientos a lo largo del frente, y el hecho de que las líneas del frente estuvieran más allá de las fronteras del imperio contaba una historia. Cada expansión hacia el exterior fue una victoria para el imperio. Estos territorios ocupados, sin embargo, no fueron más que victorias tácticas que no tendrían ningún impacto en el resultado final de la guerra. Victorias vacías. El imperio había ganado todas las batallas que libró, pero esta serie de victorias eventualmente los llevaría directamente a su propia desaparición. Pagamos un alto precio por esta tierra, por toda esta tierra y roca. Entonces, ¿por qué no darles un buen uso? Este espacio fue la carta de triunfo de Setor. Necesitaba utilizar hasta el último recurso que la tierra tuviera para ofrecer si quería tener alguna posibilidad de lograr un resultado aceptable. Soy un soldado del Reich. Hay algo que debo hacer por los niños de Leimat. Incluso si contradice mi deber como soldado. Había palabras esperando salir de su boca mientras murmuraba esto para sí mismo. Hans von Setor podía decirse a sí mismo lo que quisiera, pero las palabras audaces no significaban nada. Simplemente tenía dos opciones ante él, aceptar la derrota o rechazarla. Su corazón quería rechazar la derrota con cada fibra de su ser. Su orgullo tembló y su sentido del honor vaciló. La montaña de cuerpos detrás de él hacía casi imposible hacer algo más que gritar en negación, pero no importaba cuánto deseaba su corazón la victoria. Las únicas fuerzas que podían mover el mundo eran los fríos hechos concretos. Para él personalmente, había una manera de evitar esto.
Setor podía rechazar rotundamente su inminente derrota hasta encontrarse muerto en algún campo de batalla. De esa manera, nunca necesitaría ver el destino que le esperaba a Leimat. Sin embargo, hacerlo sería un incumplimiento absurdo del deber. Para un soldado con gran responsabilidad y porte escapar de la guerra muriendo, sería nada menos que una deserción. Desperdiciar su vida para satisfacer sus deseos personales era un lujo que no podía permitirse. Setor era un líder y necesitaba actuar como tal. Es en momentos como este cuando empiezo a envidiar a los oficiales de campo. Setor sabía que esas eran palabras que un oficial en la retaguardia nunca debería decir en voz alta, especialmente después de considerar todos los privilegios especiales que recibían. Sin embargo, era algo que pensaba de vez en cuando. Recordaba con cariño lo que era ser un comandante en el campo cuya única preocupación era completar la tarea que tenía entre manos. La teniente coronel de Gurechav bromeó una vez sobre su falta de trabajo de escritorio en la retaguardia. Me imagino que solo estaba tratando de ser considerada a su manera. ¡Qué tacto de su parte! O tal vez fue simplemente la torpeza de una soldado de carrera que no sabía otra cosa que pensar. En cualquier caso, el sonido de un reloj sacó al general Setor de sus recuerdos. Miró la hora y vio el segundero flotando sobre la marca de las 12. El general se rió irónicamente cuando escuchó un golpe en su puerta. Tempo impecable. Se preguntó hasta dónde había llegado su visitante en nombre de la perfecta puntualidad. Capítulo 1. El enemigo del mundo. Parte 2. De hecho, este era el hombre que Setor había estado esperando. Bien. El general Setor aclaró su mente y se preparó para su siguiente tarea. Hola, señor Conrad. O debería decir, consejero Conrad. Llega justo a tiempo. Tiene mi agradecimiento. ¿Cómo es posible que alguien llegue tarde a una reunión personal con el general? El hombre respondió con toda seriedad después de presentarse a su reunión de forma puntual. Setor sintió divertido porque eso hacía sonar como si el jefe del Estado Mayor fuera capaz de controlar el tiempo mismo. Incluso si tuviera acceso a un poder tan increíble, eso no cambiaría el destino de su nación. Esa era la miserable verdad. Y para bien o para mal, probablemente para mal, el general se había acostumbrado tanto a lo absurdo que ya casi no lo desconcertaba. Él mostró la más gentil de las sonrisas. He estado esperando hablar con usted desde hace un tiempo. Tengo grandes esperanzas de que podamos idear buenos planes juntos. No, señor. Es un honor para mí conocerlo finalmente. Era un verdadero caballero. Semejantes bromas resultaron reconfortantes, dados los tiempos extraños que vivían. Los dos hombres se dieron la mano con firmeza antes de que Setor acompañara al consejero a su asiento y, como señal de buena voluntad, le ofreciera un puro a su invitado. El consejero Conrad aceptó amablemente. El olor de los puros dejados por el general Rudersdorf impregnaba su antiguo despacho. Eran puros de buen tamaño. Los dos hombres los saborearon mientras exhalaban estelas de humo. Si un extraño los hubiera visto, probablemente los habría reprendido por ser demasiado distinguidos. El general Setor se sacó el puro de la boca y le dedicó una gran sonrisa al consejero Conrad. Pensar que una pausa tranquila para fumar como esta llegaría a considerarse un lujo. Supongo que la guerra nos quita todo el espacio que tenemos para el ocio. Había un claro desapego en la forma en que hablaba el consejero Conrad. Sugerir esto es simplemente como se siente la guerra contundentemente. Esto se debió simplemente a que solo señaló lo obvio. Ya no existían los días en los que el Reich era elogiado como la nación más fuerte del mundo. Es lo que sucede cuando la guerra se prolonga demasiado. Necesidad, necesidad, necesidad. El principio frío y lógico no daba lugar a juegos y sus reglas debían obedecerse hasta el final de los tiempos. Los ciudadanos imperiales se habían convertido en sinónimo de la palabra necesidad en el sentido más extremo. Ya no había lugar para jugar ni siquiera en sus mentes. El imperio a menudo había sido considerado una nación de gente puritana incluso antes de la guerra. Ahora, el imperio era un lugar completamente diferente. La guerra lo había cambiado de arriba a abajo. Una superpotencia sin tiempo para disfrutar de un puro es un lugar solitario.
Para un hombre en su posición, no hay un alma que se atreva a reprenderlo simplemente por fumar un puro. Si la hubiera, esa persona haría todo lo posible para verle mal. El general Setor se rió sombríamente ante la franqueza del consejero Conrad. Las balas en el frente no discriminan entre oficiales y soldados. Aunque supongo que los francotiradores de la Federación sí somos pedantes. No tengo ninguna duda de que harían todo lo posible para distinguirme entre la multitud. Setor infló demostrativamente su pecho, que estaba decorado con medallas. Estoy orgulloso de lo mucho que los francotiradores de la Federación se obsesionan conmigo. Esa es una broma horrible. ¿Debería reírme? ¿O prefiere que le diga que toda la atención que le dan me da un poco de celos? Puede hacer o decir lo que quiera. De todos modos, no es que importe. La breve respuesta del general tomó por sorpresa al consejero Conrad. Aunque era casi indetectable, permitió que se mostrara una expresión un tanto preocupada mientras pensaba en cómo responder. El diplomático de mediana edad estaba acostumbrado a un pequeño enfrentamiento verbal, pero esto parecía demasiado. Cuando el consejero comenzó a reflexionar sobre el significado del comentario del general, Setor simplemente sacudió la cabeza y tomó otro puro antes de continuar. Dispararle a un hombre, matarlo, es lo mismo porque estaba destinado a morir desde el día en que nació. No importa cómo se vaya. Sus palabras salieron de su boca acompañadas de humo de puro. Fue simplemente una pequeña charla, una manera de romper el hielo para iniciar la conversación. ¿Ha pensado alguna vez en la muerte, consejero? Estos son los tiempos en los que vivimos. Es una realidad que en ocasiones me veo obligado a considerar. Eso es muy noble de su parte. A mí, por mi parte, solo me preocupa la muerte de mis amigos. Le lanzó una mirada al consejero Conrad antes de mostrarle otra vaga sonrisa. El general se dio cuenta por la expresión tensa en el rostro del consejero que estaba haciendo todo lo posible para encontrar una buena respuesta. Los diplomáticos eran duros de una manera en la que los soldados no lo eran. Esto es bueno, pensó Setor mientras sonreía por dentro. Probablemente no necesito decir esto, pero solo terminé aquí porque mi predecesor tuvo un final desafortunado, por lo que es difícil no pensar en la muerte cuando se está en mi posición. Con tristeza en su tono, Setor mostró su angustia cuando mencionó a un amigo caído. Pensar que encontraría su fin de esa manera. El destino puede ser muy irónico. El general miró a Conrad una vez más y vio una mirada de complicidad. Estos diplomáticos seguramente son inteligentes. El consejero tenía una expresión grave, como si le obligara a una armonía preestablecida. Es una tragedia que el general Rudersdorf ya no esté con nosotros. Nunca imaginé que perderíamos a un hombre de su categoría. El consejero dio su más sentido pésame como representante del Ministerio de Asuntos Exteriores, y a Setor se le ocurrió que un diplomático probablemente podría llorar cuando se le ordenara por algo que no le importaba en lo más mínimo. Después de todo, era parte de su trabajo. Solo mira su cara. A primera vista, realmente parecía como si el consejero sintiera un profundo sentimiento de pérdida por el general fallecido. Casi hizo que Setor quisiera aplaudir. Tuvo una muerte honorable en el campo de batalla, el mayor sacrificio que cualquier soldado puede hacer. Quiero que sepa que lamentamos todos los días esta devastadora pérdida. Incluso su momento para bajar la cabeza mientras hablaba fue impecable. Fue el ligero temblor en su voz lo que realmente convenció a Setor. Mientras todo vestigio de tensión desaparecía, Setor no pudo evitar aplaudir. Le dio al consejero una pequeña ovación. Esa fue la reacción natural al ver una actuación tan espectacular. Esa fue una excelente muestra de diplomacia, amigo mío. Es todo un actor. Mis disculpas, ¿pero qué quiso decir? Una expresión tensa apareció en el rostro del consejero, dejando claro que se ofendió por el comentario, pero Setor continuó riendo. Verá, he oído hablar de usted por el coronel Lergen. Simplemente decidí ser sincero con usted en lugar de emprender este baile de máscaras. Un amigo con el que podría conspirar. Alguien con quien cometer traición. O, al menos, una persona con la que pudiera llorar. A Sergio no le importaba cómo los llamarían los historiadores,
siempre y cuando se aseguraran de catalogarlos a ambos como patriotas que actuaron de acuerdo con los tiempos y aguantaron lo mejor que pudieron. Solo había un detalle importante. Lo veo como un amigo, consejero Conrad. Déjeme responder la pregunta que tiene actualmente en mente antes de que necesite hacerla. Sonrió mientras disfrutaba de su puro antes de relajar los hombros y hablar en voz baja. No fui yo. Realmente no lo fue. Bueno, eso era cierto en cierto sentido. Setor no pudo evitar su sonrisa antes de hablar. La diosa del destino es bastante cruel. Ella es una bruja benévola. Setor tenía la intención. Había estado más que dispuesto a realizar el acto. Incluso tenía listas sus órdenes. Todo estaba listo, pero bye. La diosa era un demonio. A pesar de negarse a salvar a esta nación de su futuro, la caprichosa brujita liberó a Setor de la necesidad de cargar con la culpa de haber asesinado a su propio amigo. Casi desearía poder sentirme responsable de su muerte. Por suerte o por desgracia no tengo derecho a hacerlo. Ciertamente estaba listo para cometer el acto. Soportar silenciosamente su culpa bajo la apariencia del deber, apretar los dientes y hacer lo que fuera necesario hacer por el imperio. Mas, sin embargo, no estaba claro si estaba o no en condiciones de sentir culpa. En primer lugar, no necesitaba asumirla. Esto tenía que ser alguna forma de salvación. Pero ahora que no tenía esa carga sobre sus hombros, solo sentía vacío. ¿Qué clase de salvación se suponía que era esta? De una cosa estoy seguro, este mundo se ha ido a la mierda. Casi quiero volverme ateo. General Setor, ¿Dios no apoya al ejército? Desafortunadamente para nosotros, si es que existe un Dios, está podrido hasta la médula. Como alguien que solo desea hacer del mundo un lugar mejor, creo que los únicos objetos dignos de fe son las armas de nuestra nación. Setor cerró los ojos y sacudió la cabeza mientras bromeaba. Esto siempre lo entendió, que había un poder superior, algo más importante que la artillería, que gobernaba el mundo. Averiguar si dicho poder superior era pura casualidad, un dios o algún tipo de orden natural universal era obra de los religiosos. Setor solo necesitaba entender cómo funcionaba el mundo como soldado. Y sabía bien que el dios que conocían era una encarnación del mal sobrenatural, no muy diferente del diablo. Era repulsivo incluso pensar en ello. Ya sea por destino o por casualidad, trajo consigo una crueldad temible. Quiero que me escuche, consejero. Tengo la impresión de que, algo un poco más presuntuoso que una deidad está controlando nuestro destino. No estoy muy seguro de cómo describir mejor este algo, pero, como es menos un dios y más una existencia vaga, supongo que podríamos llamarlo entidad X. Mis disculpas, general. ¿Estamos hablando de teología? Setor miró al consejero Conrad, que le había dirigido una mirada de duda, y sacudió la cabeza. No necesito que lo entienda. Simplemente estoy hablando conmigo mismo. Puede descartarla como una queja sin sentido. Lo siento, pero no lo entiendo del todo. ¿De qué estamos hablando exactamente en este momento? Simplemente estoy tratando de abrirme a usted para ganarme su confianza. Si debo agregar algo para convencerle, entonces déjeme reconocer que consideré hacer lo que sospecha. ¿Usted qué? Aún en posición de firmes, el consejero Conrad preguntó esto con profundo interés. Setor respondió con un gesto firme, casi autocrítico. Sus sospechas no estaban tan equivocadas. Todo estaba en orden para que yo me ensuciara las manos. Pero antes de que pudiera realizar el acto, nuestros amables amigos asumieron el papel de verdugos por mí. Todo era muy conveniente para el general. Dios, realmente eres despreciable. Setor maldijo en silencio los cielos dentro de los confines de su mente. Solo desearía que nuestro Creador salvara al imperio en lugar de usar un poder tan ilimitado para provocar milagros tan desagradables como este. Maldije a nuestro Dios y alabé al imperio. Cometí bastantes primeras veces en mi vida. Cuanto mejor hubiera sido si fuera cierto lo contrario. Habla en serio. La mirada del consejero Conrad le dijo al general que no le creía. Es la verdad. Lo juro por mi madre y mis amigos. Entonces eso significa.
La respuesta que disiparía la duda y la ansiedad en la mirada del consejero era sencilla. Que todo esto hubiera salido también fue un acto de puro deus ex machina. Era casi como si todo hubiera sido escrito. Si esto fuera una obra de teatro, aquí sería donde el público se reiría. Sin embargo, como esta era la realidad, el general se burló. Después de todo lo dicho y hecho, esto era bien sabido en toda la oficina. Están descifrando nuestros mensajes. Es probable que el mundo entero conozca nuestros secretos. Pensándolo bien, nos quedamos atrás del mundo en una de las formas más importantes. Setor tenía la sospecha de que sus mensajes estaban siendo descifrados. Básicamente, sus comunicaciones internas se transmitían al mundo. No debería haber ignorado mis dudas, pensando que era imposible. No sé si fue una señal, pero cuando nuestro perro de guerra de Gurechav captó el olor de que algo estaba mal, debería haber prestado más atención. Ah, ahí voy de nuevo. Lamentando lo que ya se resolvió. Aceptó esta desagradable realidad con una risa seca. Todo lo que se discutía en el ejército imperial ya no podía mantenerse en secreto para la mancomunidad. El Estado Mayor tenía acceso a los cifrados más seguros disponibles en el imperio. ¿Abrirían sus enemigos el candado más resistente de la nación con sus manos de ladrones solo para ignorar a los demás? Especialmente cuando la información dentro de esas bóvedas valía su peso en oro. La conclusión lógica a esta pregunta era obvia. Incluso han visto nuestros telegramas secretos. Es seguro asumir que ellos también conocen las claves del Ministerio de Asuntos Exteriores. Miró al consejero y vio la angustia de un hombre que conocía íntimamente cómo funcionaban las cosas. Cree que conocen todos los mensajes que hemos enviado. Había lo que parecía una pizca de resignación en su tono mientras expresaba sus pensamientos. De cualquier manera, el consejero Conrad comprendió plenamente la gravedad de lo que Setor intentaba decir. Emitió un suspiro antes de continuar. ¿Vio los documentos que detallan la transferencia de poder? Ah, sí. Por supuesto lo hice. Contenían un telegrama secreto destinado a una embajada extranjera. ¿Algo sobre acciones subversivas en el extranjero? En respuesta, Conrad ofreció una sonrisa seca y asintió. Por supuesto, esa no fue razón para que Setor dejara pasar el tema sin hacer comentarios. Con una expresión solemne y seca al mismo tiempo que la del consejero, Setor proporcionó su franca valoración. Es todo un logro, de verdad. No me sorprendería que las naciones del mundo enviaran a esa embajada un agradecimiento especial y algunas flores. Realmente les dio el mejor combustible que podrían pedir para encender el sentimiento antiimperial en sus respectivos países. Conrad dejó caer los hombros sin ofrecer refutación alguna. Probablemente ya era consciente de ese error antes de venir aquí. No hubo ningún intento de defender a su organización. Sintiendo una extraña sensación de satisfacción por esto, Setor extendió su mano. Parece que somos una buena pareja, somos dos amigos que cometieron el mismo error. ¿Puedo considerarle un amigo? Pues sí, por supuesto que puede. Incluso podemos pensar en apodos ingeniosos el uno para el otro si lo desea. Setor le ofreció una mano y una gran sonrisa, pero fue rechazado cortésmente. Vamos a detenernos. Preferiría no hablar de esto. Oh. Y aquí estaba yo pensando que podríamos convertirnos en compañeros que pudieran confiar el uno en el otro. Planeo vivir lo suficiente como para ir a las bodas de mis nietos. Prefiero no hacerme amigo de alguien que me acerque a un encuentro aleatorio con las fuerzas de la mancomunidad. Por favor, entiéndalo. Setor, quien fue tomado por sorpresa por esta respuesta, comenzó a temblar. Sin pensar demasiado en ello, inconscientemente comenzó a reír a carcajadas y de buena gana, como si estuviera pasando el mejor momento de su vida. El consejero simplemente estaba siendo lógico. Teniendo en cuenta lo que le había sucedido al último amigo de Setor, esta era la reacción natural. No solo eso, sino que el diplomático sentado frente a él tenía la intención de vivir una vida larga y plena. Este civil estaba siendo bastante descarado al vivir una vida sin preocupaciones frente a un soldado destinado a morir. Uno solo podría reírse ante un absurdo tan evidente. No importa cuán retorcida fuera la idea,
Cualquier cosa que pudiera reemplazar la inmensa presión que Sethor sentía a diario, aunque fuera por un momento, era más que bienvenida. Por eso Sethor se rió para sí mismo, solo. Una respuesta espectacular. Se lo agradezco. Como agradecimiento, cuando esté obligado a terminar con el Ministerio de Asuntos Exteriores, me aseguraré de que usted muera al final. ¡Qué aterrador! ¿Va a asesinarnos? Para nada. Necesito que viva la vida más larga posible para servir a Leimat. Necesita trabajar hasta los huesos. Sethor le susurró esto al consejero con una sonrisa diabólica. Había una cadencia extraña en su discurso. Debe haber sido porque se estaba divirtiendo. Incapaz de resistir más su impulso, tomó su puro una vez más y dio una buena y larga calada. Fue exquisito. Un buen puro era suficiente para hacer agradables incluso los momentos más difíciles. ¡Qué cosa tan maravillosa! Con cierta desgana, Sethor volvió a colocar el puro en el cenicero. Después de soltar esa última bocanada de humo, volvió a mirar al hombre que consideraba su cómplice. Se notaba que el consejero Conrad tenía agallas. Al menos Sethor tenía claro que tenía buen sentido del humor. No tenía nada más que decir. Todo lo que necesitaba del consejero, su posible cómplice como enemigo público, era que le devolviera el apretón de manos. Creo que nos entendemos. Igualmente. Creo que nos entendemos bastante bien. El consejero Conrad le dio un apretón de manos inesperadamente firme antes de mostrar una expresión algo sorprendida. Un oficial del Estado Mayor es una fuerza a tener en cuenta. Puede que esto sea evidente para ustedes, pero todos parecen estar locos. Realmente enfatizó que tenía que haber algo mal con la institución conocida como Estado Mayor y al mismo tiempo expresó su admiración por ellos. Puede que sea el mejor y el peor invento del imperio. Piensa demasiado en nosotros. Aunque debo admitir que me gustaría preguntarle por qué piensas de esa manera. Una vez conocí a una teniente coronel llamada de Gurechav. Ah, ella. Eso era todo lo que Sethor necesitaba oír. Entre usted y ella, está claro que esta institución está descarrilada. Pone en duda lo que les están enseñando en la academia militar. A los dos nos gusta ceñirnos a los principios. Oh. ¿Principios? Sethor sabía la respuesta perfecta a la pregunta que hizo el consejero Conrad. En realidad, es mucho más fácil de lo que cabría esperar. ¿Por qué estamos hablando de los principios? Era vergonzoso decir en voz alta algo que todos ya sabían. Sethor dudó en responder, pero pudo ver que el consejero Conrad estaba observando y esperando pacientemente. Si quisiera que Sethor lo dijera en voz alta, lo haría. Precisamente. Probablemente los haya escuchado en la misa dominical. Bueno, entonces parece que no soy lo suficientemente devoto porque me está costando mucho entender exactamente a qué se refiere. Por favor, compártame cualquier pasaje útil de las Escrituras. Por supuesto, dijo el general Sethor mientras su expresión se volvía solemne. Luego, como un predicador hablando desde lo alto de un podio, entonó, toma la iniciativa de hacer lo que la gente más odia. Podría decirlo de nuevo. Sencillo, ¿no es cierto? En cada oportunidad, debes hacer lo que más teme tu enemigo. Es una virtud que nos inculcaron en la Iglesia desde una edad temprana. El consejero Conrad parpadeó 2 veces con la boca abierta antes de que las palabras del general finalmente fueran entendidas. ¡Qué conmovedor! Es casi retorcido cuanto amor al prójimo puedo sentir que exuda. Precisamente. Después de todo, me considero una persona fundamentalmente buena. ¿Es de los que se da vuelta y ofrece la otra mejilla después de recibir una bofetada? Pero, por supuesto. Es por eso que estamos esparciendo los cuerpos de nuestros jóvenes caídos por todo el continente. De hecho, lamento la cantidad de amor desenfrenado al prójimo que he difundido hasta ahora. Respondió al chiste del consejero con un chiste propio, ofreciéndoselo con una apariencia de broma agradable. Quizás tal broma fuera la manifestación de su nueva amistad. Su alegre conversación fue todo risas y sonrisas. Si no estuvieran en guerra, Sethor seguramente estaría disfrutando de este momento con una copa de vino o champán.
Habría sido la noche de invierno perfecta para una agradable cena. Preferiría usar leña para encender su chimenea en lugar de arrojar al fuego a tantos jóvenes de su nación como leña. La realidad era que lo único que podía hacer era ladrar y aullar al sol poniente. Aún así, la gente encontraba formas de divertirse, sin importar la época en la que viviera. Consejero Conrad, he disfrutado nuestra conversación. El diplomático asintió plenamente de acuerdo. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve que usar mi ingenio de una manera tan entretenida. Una conversación sobre la raison d'être es siempre tan agridulce como fresca. ¡Qué tonificante! Sí, consejero. Probablemente se trate de un grave malentendido. El general Setor mostró la sonrisa de un niño inocente. Ya puede notarlo, no es nuestro ingenio sino nuestro ego lo que utilizamos aquí hoy. El general Setor se golpeó el pecho con el puño antes de continuar. No pensamos con la mente, sino con el corazón. Sé que ya no soy un oficial que opera únicamente con lógica. El consejero Conrad se tomó un momento para pensar en lo que había dicho Setor antes de responder. Entonces, ¿a qué le es devoto su ser? A mi instinto. Mis sentimientos. O tal vez debería llamarse mi apego a una ilusión nostálgica. Bueno, debo admitir que no esperaba una respuesta como esa. Yo amo el Eimat. Puro en mano, Setor compartió sus sentimientos más íntimos con el consejero. Amo mi vida aquí, la gente de esta nación y nuestros medios de vida. Por eso soy un soldado del Reich. Un ciudadano leal del Eimat, por así decirlo. Había mucho amor en sus palabras. Era un sentimiento común en todo el imperio. Allí también vivían todos los que trabajaban en el imperio. Y, sin embargo, por extraño que parezca, el consejero Conrad se encontró enderezando su postura mientras escuchaba. ¿A dónde iba exactamente Setor con esto? Independientemente de que Setor supiera o no que el consejero estaba escuchando atentamente, el general hizo una pausa para tomar Arturo una vez más y ponerse en los labios. Sus siguientes palabras dejarían su boca detrás de un espeso velo de humo. Los soldados del Reich deberían desmoronarse junto con el Reich. El general habló sin dudarlo. El comentario pasajero casi hizo que pareciera que estaba comentando casualmente sobre el clima. Ignorando lo mucho que sus palabras sorprendieron al consejero Conrad, el general Setor tomó su café y continuó. ¿Pero se puede decir lo mismo de Leimat? Estaba claro lo que estaba tratando de decir. A pesar del crescendo del general hasta convertirse en un signo de interrogación, su comentario dejó claro que nunca permitiría que el Eimat se terminara. Fue intenso lo clara que era su intención a pesar de que nunca la mencionó directamente. Los ancianos están aquí para proteger el futuro de los bebés que aún están en los brazos de sus madres. Por eso es nuestro trabajo cambiarles los pañales. Es eso, algo que el enemigo nos permitirá hacer. Consejero, la verdadera naturaleza de la guerra es bastante simple, en realidad. Dígame, ¿qué cree que es la guerra? Setor respondió fríamente a su propia pregunta con su respuesta habitual. La guerra es el acto de usar el poder para obligar a un oponente a someterse. Podría considerarse una continuación de la política por otros medios. Si este es el caso, entonces asegurémonos de la mejor derrota que podamos obtener del mundo. Así es como aseguraremos un futuro para el imperio que sea mejor que un infierno. Esa es toda la ambición de un derrotista. Aunque supongo que la realidad lo justifica. Supongo que ya veremos. Cualquiera que sea el caso, existe el siguiente mejor plan. Si perdemos nuestro lugar en el Eimat, tomaremos otro camino. ¿Puedo preguntar cuál, si no le importa? El general Setor asintió levemente como diciendo, por supuesto. Si no logramos superar la guerra. Si no podemos conseguir un futuro para el Eimat, entonces no moriremos solos. Nos los llevaremos a todos con nosotros. Todo el continente arderá. El único soldado, Setor, declaró claramente sus intenciones. Cualquier patriota desearía esto. Por el futuro de la patria. Para darle un futuro a la patria. ¿Y si esto era inalcanzable? Si, en el futuro, no había lugar para la patria, entonces era su deber, como patriota,
rechazar el futuro por completo. Un mundo así era impensable para un verdadero patriota como Setor. Amenazaremos al mundo entero. O nos dejas vivir o caerás con nosotros. Habla en serio. Es el juez de eso. El general Setor se puso de pie y luego puso su mano sobre el hombro del consejero Conrad. Luego acercó su rostro para que pudieran mirarse fijamente a los ojos. Quiero que mire bien. ¿Parecen estos ojos de un hombre que está bromeando? General. Soy un patriota. Y, además, una buena persona. Capítulo 1. El enemigo del mundo. Parte 3. El consejero Conrad asintió, demostrando que entendía la resolución del general y al mismo tiempo expresaba su admiración por el hombre. General, entiendo que esta es una decisión que se le impone por necesidad. Permítanme mostrarle mi respeto. Para Setor, que tenía una mirada espeluznante en sus ojos, cualquier mención de necesidad era lo último que quería escuchar en ese momento. Necesidad. Me estoy cansando mucho de la idea. General. Estoy cansado de que me obliguen a tomar decisiones. Lentamente se llevó el puro a los labios y jugueteó con el encendedor mientras lo encendía. Luego continuó con una clara entonación de molestia en su voz. He hecho todo lo que estaba en mi poder por la diosa de la necesidad. Esto es diferente. Ya es hora de que esa desgraciada haga su parte por el futuro del imperio. La agarraré por el pelo y la arrastraré fuera del cielo si es necesario. Qué poco caballeroso de tu parte. Esta es la opinión de un hombre que ha pasado por demasiadas pruebas de fuego a manos de esta supuesta diosa de la necesidad. Casi quemada por las llamas de la guerra total, la voz del estafador se había vuelto ronca. Y para ello el consejero Conrad no tenía palabras. 22 de noviembre, año unificado de 1927, el Frente Hildoano. El coronel Calandro, que dirigió la última resistencia del ejército hildoano contra el imperio, había podido lograr todos sus objetivos tácticos librando una acción dilatoria. Había logrado ganar tanto tiempo precioso como fue posible. Pero eso no fue todo. A través de una feroz resistencia y tácticas de tierra arrasada, había logrado hacer retroceder al imperio, aunque solo fuera temporalmente. Su actuación era digna de ser estudiada en futuros libros de texto militares como un excelente ejemplo de cómo utilizar el tiempo y el espacio en el campo de batalla. Al mismo tiempo, seguramente pasaría a los libros de historia de una manera muy diferente. Sin duda, sería recordado como el comandante que convirtió en montañas de ceniza la tierra que se suponía debía proteger. Dejando de lado lo anterior, el coronel Calandro sabía que lo segundo se convertiría en su legado en los anales de la historia. ¿Cómo podía alguien que amaba tanto a su nación seguir así? El coronel simplemente tuvo que dejar de lado sus sentimientos personales mientras se esforzaba por convertir sus victorias tácticas en victorias políticas. El hecho de que maniobrara en el lado político de la guerra incluso mientras luchaba en el campo de batalla fue lo que lo convirtió en un oficial equilibrado y posiblemente ideal. Había repelido la ofensiva imperial inicial, creando una breve pausa en su avance mientras rápidamente reorganizaban sus fuerzas. Sin dejar pasar esta oportunidad, el coronel Calandro presentó una propuesta de armisticio limitado a un viejo conocido que casualmente lideraba las fuerzas imperiales. Utilizando sus conexiones personales y la ley, intentó adquirir un recurso más valioso que los diamantes para Hildoa, el tiempo. Siendo el buen ciudadano imperial que era, el coronel Lergen estaba más que feliz de cooperar. Con su ayuda, se programó un alto al fuego provisional de 24 horas para el día siguiente, cuando comenzaron las negociaciones para un armisticio. Si bien las tensiones eran altas en ambos lados, los dos ejércitos se apresuraron a recoger a sus muertos y atender a sus heridos, evitándose mutuamente. El intento del coronel Calandro de ganar todo el tiempo posible durante esta pausa iniciando negociaciones con los comandantes enemigos fue la estrategia perfecta desde un punto de vista táctico. Así, para ganar más tiempo, el coronel se dirigió a la base del ejército imperial. Sus esfuerzos resultarían todo un éxito. Un golpe increíble que logró mucho más de lo que nadie esperaba. A pesar de provocar estos resultados absolutamente impactantes, el propio Calandro se estremeció mientras se apresuraba a enviar un telegrama de regreso a la capital. Registro de las negociaciones de armisticio con el coronel Lergen.
Como sugería el título del informe, las fuerzas sobre el terreno acordaron un armisticio temporal. Acuerdo para evacuar a los ciudadanos del norte. El establecimiento de un periodo de alto al fuego de 7 días. La continuación del actual alto al fuego. La concesión de vigilancia temporal a cargo de ambas partes. Las operaciones militares se reanudarían después del periodo de 7 días. Informe más detallado al regreso a la capital. Fue un informe dulce y sencillo que omitió demasiados detalles. El hombre que recibió todo lo que podía esperar de las negociaciones se encontró mirando al techo y suspirando. Ese monstruo. Cuestionó a quien se le ocurrió su apodo. El grande. ¡Qué tontería! Más bien el terrible. El coronel recordó lo que había presenciado momentos antes y se estremeció cuando un escalofrío le recorrió la espalda. Sacó los puros que había recibido del enemigo durante las conversaciones y empezó a fumar en un intento de calmar sus temblores. Podía saborear la alta calidad del puro mientras el humo llenaba sus pulmones. Fue un sentimiento provocador. Mientras expulsaba una bocanada de humo, pensó: «Ah, la gente del Imperio es verdaderamente la maestra de los ataques sorpresa». Debería haberse dado cuenta de que algo andaba mal cuando se encontró con una oficial mágica veterana conocida suya, parada en posición de firmes y esperando su llegada. Teniente Coronel Tanya von de Gurechav. Todavía podía recordar claramente los días en los que estuvo bajo su cuidado como observador militar de visita en el frente oriental. Había bajado la guardia. Bañándose regularmente en la sangre de sus enemigos, de Gurechav era la maga belicista más preciada del ejército imperial que jamás haya existido. Ella era una veterana canosa mejor conocida por el nombre de Plata Oxidada en lugar de su título oficial, Plata Blanca. ¿Por qué atendía a un oficial al mando? Calandro debería haberse dado cuenta en ese momento hacia dónde se estaba metiendo. Y, sin embargo, como esta era su única oportunidad de lograr avances muy necesarios en el frente de guerra, bailaba felizmente en la palma de las manos de su enemigo. «Permítame mostrarle el camino, coronel». «Gracias, teniente coronel». Su trabajo directo con el Estado Mayor debía significar que tenía una relación cercana con el coronel Lergen. Ese fue el alcance de la sospecha que sintió mientras se dirigía a la casa donde se suponía que Lergen lo estaría esperando. Excepto que, cuando llegó, el hombre que encontró esperándolo era mucho mayor de lo que esperaba. ¿Qué significa esto? Calandro se encontró con la mirada de un general de mayor edad que fumaba un puro, que parecía ser su actitud para las próximas negociaciones. Luego lo vio sonreír. «Usted debe ser el coronel Calandro». «Mis disculpas, pero el coronel Lergen está ocupado en el campo. Espero que me acepte como representante del ejército imperial para estas negociaciones». Ante él estaba sentado un hombre sobre el que había leído una y otra vez en los informes. El general Setor, el subdirector del Estado Mayor del Ejército Imperial que había ordenado la ofensiva del Imperio en Hildoa. Fue impactante ver al hombre que era la raíz de todos los problemas de Hildoa simplemente sentado en una silla y fumando un puro en su tiempo libre. Este era el comandante enemigo que había obligado a Hildoa a quemar su propio territorio. Estaba sentado allí mismo, al aire libre. Justo cuando ese pensamiento cruzó por la mente de Calandro, también lo hizo otro. Rápidamente se dio cuenta de la importancia de que una oficial mágica estuviera presente en las negociaciones. La teniente coronel de Gurechav era el perro guardián de este hombre. Con un perro guardián como ella a su lado, el general Setor no tenía nada que temer de un solitario hildoano de mediana edad. Era triste, pero esta era la realidad. Calandro definitivamente no era tan suicida como para desperdiciar su propia vida a cambio de la del líder enemigo. Sabía que en el instante en que tomara su arma, la teniente coronel de Gurechav lo convertiría en carne picada. Lo había visto suceder suficientes veces en el frente oriental. También sabía muy bien que sería de las negociaciones y apuntaba con un arma a la otra parte. Su mente racional fue lo único que lo mantuvo dentro de los límites de la ley después de encontrarse cara a cara con su enemigo jurado. Pero aún así, como hildoano, el coronel Calandro necesitaba hacer una pregunta. ¿Por qué? No esperaba una respuesta, pero aún así quería preguntar. ¿Por qué hizo esto? Así lo hizo,
y el hombre, sentado con su puro, se burló de él. ¿Por qué? ¿Está preguntando eso ahora? La decepción y el asombro en el tono del general eran viscerales. Tenía una mueca amarga, algo que apenas se esforzaba por hacer. Lo que más llamó la atención de Calandro fueron los ojos del general. Como lo ridiculizaba con la mirada. A pesar de su asombro ante la pregunta de Calandro, el monstruo conocido como General Zetor mostró sus colmillos. Esa es una pregunta tonta. Es tan ridícula que ni siquiera puedo reírme. Hay un momento y un lugar adecuados para las bromas, coronel. ¿Qué quiere decir con que es una pregunta tonta? Quiero saber en qué estaba pensando, General Zetor, cuando empezó. ¿Cuándo empecé qué? Supongo que eso es un testimonio más de su estupidez. Calandro se quedó sin palabras mientras el general seguía sosteniendo su puro en una mano. Fue su nación quien apretó el gatillo. Neutralidad armada, sí, claro. Puedo jurarle de buena fe que, desde un punto de vista puramente militarista, nunca quisimos invadir Ildoa. La Alianza de Neutralidad Armada estaba destinada a mantener neutrales a los Estados Unificados. Su objetivo era evitar que países fuera del continente se entrometieran. Escuche. El general Zetor estaba sonriendo. Con tono cortés, había interrumpido a Calandro a mitad de la frase. Era exactamente la misma forma en que un maestro trataría a un estudiante lenguilargo. Había una bondad en su tono y mirada reservada solo para un mentor que intenta ayudar a un estudiante desacreditado. Coronel Calandro. Usted y su país son víctimas de un grave malentendido. Calandro se movió inquieto en su silla mientras observaba al representante intelectual del imperio asentir y sacar una caja de puros. Aquí. Tome un cigarro. Con el debido respeto, general, no creo que estemos en condiciones de disfrutar de unas bromas en este momento. Rechazó la oferta teniendo en cuenta que las dos naciones estaban en guerra, pero esto lo único que hizo fue hacer suspirar una vez más al anciano. Que notablemente poco hildoano de su parte. El llamado a la diplomacia alcanza su máximo nivel durante un conflicto abierto. Debe saber esto. No le exigiré que presente sus respetos ante un general imperial, pero probablemente debería pedirle que lo haga ante un anciano. Aceptaré amablemente. Calandro dejó caer la cabeza, lo que provocó una respuesta del general Zetor que no fue ni reconfortante ni autocrítica a pesar de las palabras que pronunció con su voz ronca. Es extraño que un ciudadano fracasado del imperio tenga que hablarle con desprecio a un hildoano exitoso. Ahora supongo que debería pensar en una respuesta adecuada a su pregunta. Entonces, ¿por qué surgieron estas hostilidades? Es sencillo. El humo cruzó la mesa. En contraste con el velo de humo ligero que expulsó, el general Zetor compartió la verdad demasiado sombría con el coronel. Apretaron el gatillo. Esto es simplemente un hecho. Desde mi punto de vista, todo esto lo inició su país. Realmente fueron e hicieron algo completamente innecesario. Manteniendo el mismo tono desde el principio, el general Zetor sostuvo su puro entre sus labios. Lentamente, tomó otro trago. Había algo grandioso y magnífico en su porte. El monstruo que dominaba la reunión era la esencia de un verdadero general. Sin siquiera darle un mordisco a la presa que se presentó ante él, el demonio conocido como Zetor continuó haciendo alarde de sus propios pensamientos sobre el asunto. Y entonces simplemente reaccionamos. Nos forzaron la mano. Lo máximo que puedo hacer después de que hayan preparado el escenario es desempeñar mi humilde papel. General, tenemos un calendario ajustado y usted intentó retrasar nuestros planes. Si pierdes el tiempo en las vías, te atropellarán los trenes. ¿No lo entiende todavía? Miró a Calandro con los mismos ojos decepcionados destinados solo a un estudiante indocto. Sin siquiera intentar ocultar su asombro en este punto, el general Zetor frunció el ceño. Es usted bastante estrecho de miras, ¿no es así, coronel Calandro? Nunca habría superado el plan de estudios del Estado Mayor del Ejército Imperial. ¿Contratan a alguien así por aquí? Como si pensara en algo en el acto, el general Zetor dirigió su atención a de Gurechaf a su lado. ¿Qué opina, teniente coronel?
Sé que tiene una opinión firme cuando se trata de educación. ¿Tiene algún consejo para su amigo hildoano? Cada país tiene su propio sistema y estándares educativos. No me corresponde a mí comentar. Miró a Calandro una vez más, alejándose de la teniente coronel de Gurechaf, cuya postura firme y atenta nunca flaqueó. Sí lo veo. Parece que las cosas están lo suficientemente pacíficas en Hildoa, como para que esto sea suficiente. Debo decir que estoy celoso. El general estaba poniendo mucho sarcasmo. A nivel superficial, no fue más que un comentario sarcástico. Y, sin embargo, el coronel Calandro pudo detectar indicios de celos reales en la voz del hombre. ¿Debería tomar esto como un cumplido? Aunque sus palabras son bastante cortantes. Por alguna razón, parece que sus celos son genuinos. Eso es porque le envidio, desde el fondo de mi corazón. ¿Por qué sería eso? Porque todavía es una persona. Todavía tiene su humanidad. Estoy seguro de ello. El amable anciano esbozó una agradable sonrisa antes de ofrecerle nuevamente los puros. Ahora, permítame explicarle por qué las acciones de su nación provocaron nuestra ira. Calandro se sentó en el borde de su asiento, observando cómo el humo salía de la boca del general Setor mientras tocaba la verdad que era demasiado amarga para aceptarla al pie de la letra. Es bastante problemático, realmente, que la Federación se vuelva tan cabeza dura. La Federación. Calandro soltó su pregunta, pero se detuvo inmediatamente cuando vio la intensa mirada del general que gritaba: «¡Silencio!». Estaba claro que no permitiría ninguna interrupción. Calandro rápidamente bajó la voz y el gran general asintió con satisfacción antes de continuar su discurso. Por eso estaba en contra de los planes del general Rudersdorf de invadir Hildoa. ¿Por qué consideraríamos siquiera tirar por la ventana nuestro único canal de diplomacia? Esta era la lectura racional de la situación. Una conclusión sencilla que cualquiera podría obtener. Incluso un niño podría ver que atacar a un país vecino amigo a pesar de estar al borde del colapso era una idea terrible. El imperio culminará sus asuntos sin importar cómo resulte esto. El general Setor dijo esto como si fuera una broma, pero fue exactamente como dijo. Lo máximo que podía hacer el enemigo del mundo era contraatacar. Pero, como al final no podrían ganar, lo único que les esperaba era su eventual derrota. Calandro vio esto. Lo mismo hicieron todos los expertos del mundo. E incluso el imperio, si tan solo pudiera dar un paso atrás para ver el panorama más amplio, también habría visto esto. Entonces, ¿cómo había sucedido esto? Déjeme decirle algo. Devorar con avidez nuestra carne no es tarea fácil. Si el mundo busca consumirnos, entonces no caeremos antes de inyectarle al mundo una dosis o 3 de veneno. No morirían sin luchar. ¿Significaba esto que envolverían al mundo en un atolladero, arrastrando consigo a quien pudieran? El general Setor se dio cuenta de que el coronel Calandro estaba un poco confundido por la idea misma. El mundo es mi enemigo. Esas extrañas palabras salieron de su boca no con frenesí ni delirio, sino con total presencia de ánimo. Había algo extraño en todo esto, pero el coronel no podía identificarlo. Me niego a dejar que la patética federación me gane. Déjeme prometerle esto. Preferiría morir como enemigo del mundo. Estas fueron grandes palabras. Prácticamente absurdos si se hubieran dicho en cualquier otras circunstancias. Los instintos del coronel Calandro le gritaban. El general Setor debe ser un hombre roto. ¿Cómo podría una persona cuerda hablar así? A pesar de lo que le decían sus instintos, Calandro pudo ver que el general era racional y lúcido. Había un intelecto visible que se podía observar solo en su mirada. Por muy terrible que haya sido un monstruo, este general del imperio era, sin embargo, un monstruo definido por su gran mente. El general Setor estaba lo más sensato posible. Un oficial de inteligencia tan entrenado como el coronel Calandro, uno de los principales oficiales de Hildoa, no podía deducir nada más que el hecho de que el estado mental del general Setor era increíblemente estable. Sus palabras fanáticas y su argumento ruinoso vinieron de un hombre con ojos de santo iluminado que hablaba desde un lugar de absoluta pureza. Si alguna vez hubo algo que temer en el mundo,
fue esta mirada. Al darse cuenta de que se sentía abrumado, el coronel Calandro fumó su puro en silencio, exhalando humo mientras intentaba ordenar sus pensamientos. La pequeña desviación le ayudó a cambiar de marcha. Reuniendo sus emociones en un instante, Calandro hizo un esfuerzo heroico para deducir la verdadera intención del monstruo que tenía delante. No dejaré que el Eimat perezca, pase, lo que deba hacer y lo que se interponga en mi camino. Me niego a permitir que nada ni nadie me detenga. El coronel empezaba a comprender. Casi podía simpatizar con la súplica del general. La aterradora planificación que se desarrollaba en la mente de este hombre nació de la más pura de las esperanzas. Ya sea Dios o el diablo, no le mostraré piedad si desafía a Eimat. Recuerde esto, Hildoano. Esta es la verdadera naturaleza de un estafador nacido de las profundidades de la guerra total. Hablaba en serio. Las palabras del general Setor lo dejaron muy claro. Tomaré prestada la parte norte de Hildoa como mi patio de recreo. Realmente me gustaría librar una batalla limpia allí, si puedo. Estaba claro a qué se refería cuando mencionó limpia. Por supuesto, fue difícil aceptar su promesa al pie de la letra. Honestamente, espera que le creamos. Solo le dije esto para compensar todos los problemas que he causado hasta ahora. Si desea ignorarme, no soy tan estrecho de miras como para intentar forzarle. Aunque estoy bastante furioso por la forma en que intentaron usar a la Federación contra nosotros. ¿Cuándo exactamente nos afiliamos a la Federación, general? No sea tímido conmigo. En el momento en que se vincularon a los Estados Unificados a través de la neutralidad armada. La Federación se volverá demasiado testaruda, si los Estados Unificados retrasan más su entrada en la guerra. La forma en que dijo esto fue muy indiferente. Cuando Calandro procesó lo que esto significaba, su mente se había congelado. El coronel sabía lo que significaba cada una de las palabras que decía el general. Entendió lo que querían decir como oración, cuál era su contexto. Y, sin embargo, la conclusión a la que necesitaba llegar prácticamente no la entendía. Pero, general, no querrá decir. ¿Querrá decir qué? Que todo esto es solo para lograr que Estados Unificados se una a la guerra. El general von Setow respondió a esto con nada más que una sonrisa. Su expresión por sí sola dejó clara la respuesta incluso si no dijo nada en respuesta. Los ojos comunican tanto como la boca. La respuesta fue sin duda, sí. Soy un hombre dispuesto a quemar su propio Eimat hasta los cimientos. Es extraño. Pensé que usted, más que nadie, entendería, teniendo en cuenta lo que le ha hecho a su nación. Un impulso nacido del puro pánico de poner fin al monstruo sentado ante él pasó por la mente del coronel Calandro una vez más mientras observaba al general sonreír nuevamente. Y, sin perder el ritmo, el perro guardián sentado detrás del coronel intervino, como para reafirmar su presencia. Estoy sorprendida, general. No esperaba que hablara tanto con el coronel. Lamento tenerla aquí tanto tiempo para una tarea tan tediosa, teniente coronel de Gurechav. El general Setor se encogió de hombros con burla mientras hablaba. Dicho esto, deseo mantener una buena relación con Hildoa. Espero que podamos encontrar un punto de entendimiento mutuo y eventualmente cooperar para construir un futuro mejor. Hubo un fino velo de sarcasmo en su fraseo. Esto sirvió como un terrible recordatorio para el coronel Calandro de que este era el hombre que había moldeado al infame demonio del Rin. Por favor, disculpe a mi subordinada, coronel Calandro. El coronel miró hacia atrás y encontró a una pequeña maga aérea inclinando la cabeza a modo de disculpa. A primera vista, parecía no ser más que una joven amable y de complexión pequeña, pero Calandro sabía que era un perro del infierno más que capaz de acabar con su vida en cualquier momento. ¿Qué dice? ¿Cree que podemos construir un futuro juntos? El imperio no pedirá todo lo que tiene Hildoa. Si podemos garantizar nuestra seguridad, limitaremos los daños tanto como sea posible. ¿Q quiere que confíe en usted? Es libre de sentir lo que quiera. Pero tenga en cuenta que soy el enemigo público número 1. Intente imaginar lo que sucederá si decide rechazar nuestra mano. Sus ojos eran tan gentiles mientras hablaba.
Con la misma sobriedad visible en su mirada, el general continuó advirtiendo a Calandro. Honestamente, no creerá que caeré sin llevarme una o dos penínsulas de Hildoa, ¿verdad? Probablemente podría hacerlo, no, definitivamente podría, si lo considerara necesario. Probablemente sin ningún respeto por la moralidad, la justicia o la ley militar. No necesito su confianza. Es libre de creer que solo soy un villano desesperado que le prenderá fuego al mundo. Un monstruo sin corazón con el que no se puede razonar. Era un monstruo. El monstruo que había traído las llamas de la guerra a Hildoa. O puede creer que todo esto es un engaño frenético hecho por un anciano que le pide que luche contra el mundo junto a él. De cualquier manera, también es libre de intentar luchar contra nosotros a la antigua usanza. Probablemente el general había visto claramente el intento desesperado de Calandro de parecer tranquilo. El monstruo se puso de pie con una suave bravuconería, llevando una pequeña caja mientras se acercaba al coronel. Le diré una cosa, mi amigo hildoano que una vez fue nuestro aliado y ahora nuestro enemigo. Es libre de hacer lo que quiera. El imperio respetará cualquier decisión que tome Hildoa. Como tal, aceptaremos los términos de su alto al fuego. ¿Qué? Aceptará todos los términos. Pero, por supuesto, estamos aquí para pelear la guerra de la manera correcta. Debo decir que fue una negociación bastante exitosa. Buen trabajo, amigo mío. Ya sea como aliado o enemigo, aprecio su deseo de pelear esta guerra como un verdadero caballero. Mientras decía esto, el general colocó una caja de puro sobre la mesa, delante de Calandro. Veo que debe irse. Yo le escoltaré. Esta era la manera que tenía la teniente coronel de Gurechaf de decirle que se largara. El oxígeno puro que entró en sus pulmones tan pronto como salió del campamento tenía un sabor absolutamente dulce. Calandro rápidamente hizo arreglos para que su informe fuera enviado por telegrama. Tan pronto como terminó de escribir, susurró en voz alta, ese monstruo. Lo único humano en él era su apariencia. Su lógica, su astucia y su lengua bífida tenían que ser señales del demonio. El imperio. Los escalofríos seguían recorriendo su columna. La guerra creó ese monstruo. Capítulo 1. El enemigo del mundo. Parte 4. Tania está aquí para asistir a la reunión de su jefe con un importante socio comercial. Una persona en una posición de poder solo asignaría una tarea como esta a alguien en quien, en su mayor parte, confía mucho. Esto significa que la presencia de Tania en las negociaciones con el coronel Calandro es probablemente un buen indicador de la evaluación que su jefe hace de ella. Sin embargo, esto no es necesariamente motivo de celebración. Verán, ser llamada para realizar tal tarea significa que Tania está profundamente arraigada en esta organización. Para alguien que actualmente está considerando una transferencia laboral, es una posición complicada. Gracias por su vigilancia durante nuestra reunión con el coronel Calandro. Dicho esto, es una gran oportunidad para que Tania aprenda cómo se siente realmente su jefe. Lo que significa que este es un momento perfecto para aprovechar la oportunidad mostrando aprecio y compartiendo un poco de bromas alegres. Fue un placer. Por cierto, ¿qué le pareció la salud del coronel? Parecía terriblemente pálido durante las negociaciones. Solo espero que aquí no sea temporada de gripe. No es raro contraer gripe durante los meses de invierno. Mi superior responde con un gesto de complicidad. Creo que puede tener un caso de sentido común. Afortunadamente para nosotros, somos totalmente inmunes a ello, por lo que no hay nada de qué preocuparse. Cree que se ha excedido un poco con su amenaza. Simplemente dije lo obvio. Tania asiente con la cabeza mientras se guarda sus comentarios de incredulidad para sí misma como la buena subordinada que es. No había forma de evitar que la línea de pensamiento de su superior la tomara con la guardia baja. Pensar que alguien podría analizar tan profundamente lo que sería del país después de la guerra. La suya es una perspectiva que ya tuvo en cuenta casi todos los acontecimientos que condujeron a este momento. Sería un poco más comprensible si él también fuera de otra dimensión. Al igual que en la Guerra Fría, la Federación y los Estados Unificados probablemente estarán en desacuerdo después de la conclusión de esta guerra.
La potencia que desempeñe el papel más importante para poner fin a esta guerra tendrá una inmensa influencia política a la hora de decidir el nuevo orden mundial. El hecho de que mi jefe tenga la visión de comprender el imperativo de evitar que el comunismo sea el único vencedor de esta guerra es nada menos que increíble. Estoy realmente impresionada. Incluso como persona de otro mundo, siento un profundo respeto por la visión del futuro del general Setor. Realmente es un jefe increíble. Si pudiera recibir una carta de recomendación de un hombre como él, sería una verdadera ventaja para impulsar mi segunda carrera. Si tan solo viviéramos en una sociedad normal. Estoy segura de que sería del tipo magnánimo que despediría cómodamente a sus subordinados. ¿Pasa algo, teniente coronel? No es nada, señor. Solo me estaba recordando a mí misma lo increíble que es usted. Míreme, teniente coronel. ¿Ves una cola por alguna parte? No soy más que un hombre. Ya no tengo ningún tenedor en la lengua, ¿verdad? Soy simplemente un hombre normal y honesto. Usted también es Setor, señor. Pareciendo haberle gustado mi respuesta, el general Setor sonrió. Tengo la esperanza de que en el futuro adopte el significado de demonio. Rezaré para que así sea. Parece muy satisfecho consigo mismo. Una respuesta rápida e inteligente siempre estimula una mente inteligente. Si el nombre Setor se convierte en un sustantivo común, entonces habrá mucho que esperar. Nuestras perspectivas de futuro parecen bastante estimulantes, ¿no? No debería felicitar demasiado a un anciano, teniente coronel. Me conformo con dejar mi huella en la historia como el mayor enemigo del mundo. Creo que eso es un hecho para usted, señor. Tania dice esto desde una posición de exasperación. Pero para el general Setor, que se ha comprometido plenamente con el camino elegido, aparentemente es el mayor elogio que podría esperar. Estoy segura de que surgió como si yo estuviera dando mi bendición. Lo que explicaría por qué el general Setor quiere compartir su exuberancia con Tania. Ja, 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 solo queda esperar. Esperémoslo con ansias, teniente coronel. Lo mismo ocurre con usted también. Podría dejar su huella en la historia de la manera más grandiosa. Grabemos juntos nuestros nombres en la historia. Desafortunadamente para mi eufórico superior, tengo pocas ganas de unirme a él en este esfuerzo particular. No tengo ninguna intención de dejar mi huella en la historia. Es demasiado tarde para eso. Cualquier libro que valga la pena leer seguramente tendrá comentarios mordaces sobre nosotros. ¿Quiere que seamos eternizados como símbolos de odio para que la gente buena tema por el resto de los tiempos? Debe estar bromeando. Esto puede ser aceptable para un patriota como el general Setor, pero para una individualista como Tania, este sentimiento es incomprensible. Es un futuro terrible que esperar. Si mi nombre aparece alguna vez en un libro, quiero que sea el de un autor famoso. Este es el momento en el que recuerdo una promesa pasada que hice una vez. No pretendían ser nada más que simples palabras divertidas. Pero comparado con el general Setor, el general Rudersdorf era un hombre muy reflexivo. No hay muchos superiores que recomendarían a sus empleados vivir de las regalías. Hablando de libros, se suponía que el general Rudersdorf patrocinaría un libro ilustrado que yo iba a escribir después de la guerra. Lamentablemente, eso es algo que ahora nunca llegará a buen término. ¿Un libro ilustrado? Tania le hace un gesto a su jefe, quien se sorprendió por el repentino comentario. Será una historia sobre una niña pobre, yo, que tiene miedo de la guerra. El Estado Mayor iba a financiarlo. En broma, prometió publicar un libro sobre la pobre y pequeña Tania. Esperaba apuntar a un hogar con niños que desearan la paz. Rudersdorf ¿estuvo de acuerdo con un asunto tan entretenido? Tania asiente con expresión grave. Esperaba algún día vivir únicamente de las regalías de mis libros más vendidos. Ahora la vida no siempre sale según lo planeado, ¿no es verdad? Seguro que no, pienso, estando de acuerdo mientras doy el más profundo de los suspiros. Siempre me pregunto cómo es que las cosas llegaron a ser así. Siento lo mismo, teniente coronel. El general Setor muestra una expresión un tanto solitaria antes de continuar.
Pero es por eso que elegí forjar mi propio destino. Cumpliré solemnemente con mi deber como lo haría cualquier buena persona. ¿Cuál es su plan? Concentrar nuestras divisiones. Asegurar la superioridad local. Emplear guerra móvil. Puede esperar buenos resultados, teniente coronel. Tenemos 22 divisiones operando en Hildoa. Esa es información ultrasecreta que comparte con indiferencia. Aunque supongo que la información normal palidece en comparación con las verdaderas intenciones del general Setor. La soldado en Tania piensa profundamente en el plan que Setor le ha explicado con calma. También se podría decir que solo tenemos 22 divisiones. Aunque supongo que 22 es un número impresionante teniendo en cuenta el estado de la guerra. El general Setor le sonríe a Tania mientras comparte su opinión experta. Si Hildoa logra movilizar a todo su ejército, tendrían alrededor de 140 divisiones si nos fijamos únicamente en los números. Esa es una proporción de 7-1 en términos de nuestra diferencia de mano de obra. El Estado Mayor seguramente no es razonable al enfrentar al ejército imperial contra un enemigo 7 veces más grande. Usted es quien puede hablar, teniente coronel. ¿Necesito recordarle quién fue la responsable de Dacia? Yo era bastante desvergonzada en mi juventud. No solo eso, sino que luchar con las fuerzas del Gran Ducado era más una práctica de tiro que una batalla real. Eso es correcto. No fue la cantidad de sus soldados, sino su calidad. Lo mismo ocurrirá con Hildoa. No estaría tan segura. Y comparto esas sospechas con el general Setor. Permítame detallar mi experiencia al involucrarlos hasta ahora, señor. Las fuerzas hildoanas son muy superiores a las que enfrentamos en Dacia. Eso será cierto para las fuerzas desplegadas en su frontera, y quizás también a lo largo de su costa. El general Setor se frota la barbilla de manera agradable antes de encogerse de hombros. Pero movilizar reservas no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Dígame, ¿nuestro ejército ha cumplido con el cronograma? Esto, por supuesto, me recuerda que, de hecho, nuestro ejército no ha podido cumplir con su cronograma. Como siempre. Incluso los planes de movilización perfectos siempre encuentran una manera de descarrilarse. Esto se aplica al imperio, que tenía su horario de trenes en orden gracias a los planes para una guerra civil. Es un argumento convincente, pero como Hildoa no está tan desgastada como lo está actualmente el imperio. ¿Cree usted que en el plan de movilización de Hildoa habrá lagunas como las hubo en el nuestro? Creo que su ejército está en una situación desesperada en este momento. Su equipamiento es de última generación. Si logran movilizar a la gente que necesitan, es posible que puedan conseguir 55 divisiones de soldados funcionales. Según lo que se puede deducir de los informes del coronel Lergen, las fuerzas que tienen disponibles en el frente son bastante limitadas. Supuestamente, más de la mitad de las 140 divisiones de Hildoa son solo para mostrar. Comparado con eso, las 22 divisiones del Imperio están listas para la batalla. Lo que hace que la relación de potencia sea de 2-7. El Imperio tiene una clara ventaja en lo que respecta a la experiencia de combate real. Además, disfrutamos de una superioridad aérea ciertamente limitada y ya hemos penetrado varios puntos clave en su línea defensiva gracias a nuestro ataque sorpresa. Considerándolo todo, la victoria no es imposible. Y si bien es técnicamente factible, este es un momento en el que Tania debería contraargumentar a su superior. Incluso si sus fuerzas son solo para mostrar, deberían poder establecer y mantener rápidamente una línea defensiva rudimentaria. No busque más allá del frente oriental para ver un ejemplo del mundo real. Todos estamos muy familiarizados con su capacidad para formar una línea defensiva heterogénea incluso en la derrota. Los soldados que el enemigo puede convocar están lejos de ser ideales. Apenas pueden moverse en conjunto unos con otros. Pero ¿qué pasa si el grupo heterogéneo con el que estamos a punto de luchar está plenamente comprometido con la defensa de su país? Puedo saber la respuesta con solo mirar al teniente primero Tospan. Si recibiera órdenes de defender su puesto, un oficial serio como él se pondría de pie y lucharía hasta que nuevas órdenes le exigieran retirarse. Por más difícil que me resulte entenderlo, el hombre posee el espíritu de un verdadero patriota. Un humano es un animal que está dispuesto a morir por su país.
mientras puedan disparar un arma, pueden representar una amenaza. Para las 70 divisiones restantes, sería digno de elogio si pudieran siquiera mantenerse firmes con sus armas. La mayor parte no son más que reclutas obligados a servir. El general Setor ignora el comentario de Tanya, lo que la hace plantear una preocupación nueva y sincera. Sin embargo, esas 70 divisiones siguen siendo parte de una organización más grande. Su patriotismo y amor por su patria pueden generar una tenacidad imprudente. Teniente coronel, está asumiendo que las 70 divisiones tendrán un poder de parada real. Así es, pienso asintiendo. Si tuvieran el personal necesario para comandar las divisiones, sería posible movilizarse rápidamente. Si bien una guerra móvil real puede no ser posible, ciertamente podrán mantener una línea. Con su ejército permanente como núcleo, pueden incluso lanzar contraofensivas. Son, en cierto sentido, similares al Kampfgruppe Salamandra. Con los magos aéreos como núcleo, su unidad podría cumplir misiones de forma provisional. Es cierto que la línea del frente de Hildoa está desorganizada, pero esto es solo porque su línea colapsó bajo nuestro primer asalto. ¿Qué le hace pensar que tienen la capacidad? Mientras el enemigo tenga el marco para unir una división, podrá mantener la línea. Todo lo que tienen que hacer es poner armas en manos de los soldados de reserva y posicionarlos en bases y aldeas. El consejo de Tanya, que proviene de la experiencia, provoca una risa alegre en el general Setor. Ja, 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 ¿así que apuestas que eso es lo que hará el ejército hildoano con sus divisiones? ¿Qué más pueden hacer? Creo que tienen sus numerosos centros de mando de división establecidos por una razón, ¿y qué otra razón podría haber además de la defensa interna? Son fachadas. Lo siento, señor. Una posibilidad más allá de mi imaginación más salvaje me toma por sorpresa. Entonces sus divisiones, en lugar de representar unidades listas para el combate, son solo fachadas. Puede ser difícil para una soldado tan condecorada como usted procesar esto, pero le sorprendería saber cuántos problemas pueden surgir de oficiales de alto rango que desean permanecer en el ejército. Para alguien como Tanya, que está tratando desesperadamente de hacer un cambio de carrera, no hay absolutamente nada atractivo en un puesto así cuando está haciendo todo lo posible para dejar la empresa. De hecho, ahora que lo pienso, el ejército es como un equipo de béisbol que no permite contratos gratuitos. ¿Tiene la misma perspectiva un jugador que quiere convertirse en agente libre que un jugador que quiere renovar su contrato pase lo que pase? Por supuesto que no. En Hildoa hay un gran número de oficiales. Ahora, para tener suficientes lugares para todos ellos, necesitarían, ¿cuántas? ¿70? ¿140 divisiones? Pero ¿y si todo lo que necesitaran fuera el puesto de mando? Estoy asombrado. No tienen soldados ni armas, pero aún así tienen el descaro de llamarse oficiales al mando. He visto gerentes sin subordinados directos antes, pero pensar que alguna vez habría un comando sin tropas. El general Setor le dedica a Tanya una sonrisa reconfortante. Empecemos a intimidar a los débiles, teniente coronel. Solo de las órdenes, señor.